a darle la bienvenida y el agradecimiento a la profesora Silvia Restrepo Restrepo del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. Como mencionamos en la, digamos, introducción de todos estos conversatorios, la idea es tener una conversación global de el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo. Y aquí entonces lo que quisimos enfocar en un punto específico que más adelante la profesora Silvia va a hablarnos. Para entender ese punto específico, entonces quisiera contarles que la profesora Silvia es profesora titular del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. Es actualmente la vicerrectora de Investigación y Creación. Yo he tenido diferentes roles dentro de la universidad, directora del Departamento de Ciencias Biológicas, también fue decana y dentro de sus áreas específicas se encuentra, por ejemplo, la fitopatología, investigación en enfermedades de yuca y cultivos de la familia de las solanáceas. Específicamente dentro del departamento, ella es la encargada de dictar el curso de microbiología de alimentos, aunque también ha estado encargada de cursos tales como biotecnología vegetal o diseño de alimentos, que es el que va a dictar el próximo semestre. Ella recibió varios premios, dentro de los cuales se encuentran el Elizabeth Gross de la Facultad de Ciencias, el Third World Academy of Science Award for the Young Scientists, premios a la tesis doctoral, el Luis Malassis International Scientific Prize for Agriculture and Food, y ha recibido también méritos por parte del gobierno francés. Uno de sus logros más importantes, y aquí entonces es donde introduzco sobre lo que nos va a hablar, es su participación que tuvo en la misión de Sabios 2019 en el foco específico de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, que ella estuvo liderando. En ese sentido, entonces, le doy a la profesora Silvia en lo que va a ser básicamente el tema que contextualiza su trabajo dentro de esa misión de Sabios y un poco acoplarlo con el rol de la ingeniería de alimentos y la economía. Silvia, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, Andrés. Además que eres mi jefe en el departamento de Ingeniería Química de Alimentos, entonces me siento muy honrada que tú me presentes. Eh, lo primero que tengo que aclarar, y cuando he estado en conversaciones con ACOFI, es que yo no soy ingeniera. Me siento muy a gusto en el departamento de Ingeniería Química de Alimentos, pero pues no soy ingeniera, soy bióloga. Y yo creo que ese es que voy a hacerlo más bien así, sin poner presentación completa. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven bien? Y más bien la hago Sí, así. yo la veo. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, entonces traté de acomodar este de los ingenieros de alimentos y la bioeconomía. Es realmente muy sencillo porque los ingenieros de alimentos tienen un papel protagónico, pueden tener un papel muy protagónico en el tema de bioeconomía. Comienzo con una definición de qué es la bioeconomía, según la entendimos en la misión de Sabios en la cual participé, que mencionó Andrés. Y la bioeconomía es un modelo socioeconómico que reduce la dependencia en los combustibles fósiles y promueve la producción, conservación, restauración y uso del conocimiento en los recursos, procesos y principios biológicos para el suministro sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Y como ustedes lo ven, ahí ya pudieron identificar muchas cosas que hacen los ingenieros de alimentos. Pero voy a seguir en en esta definición para explicarles y sustentar un poquito eso. Pero digamos que esta fue la definición que nosotros usamos de bioeconomía. Y al final voy a explicar también por qué la bioeconomía es el camino para trabajar en los ODS. Entonces, no, un tico. Ahora ya no le gustó la presentación completa. Ah, no quiere salir de ahí. Un poquito accidentada mi presentación, pero es para mantenerlos despiertos. Ah, momentico. PowerPoint. Pues entonces vamos a retomar.
computador está un poquito rebelde. Doctora, qué pena. Si de pronto le parece, podría yo facilitarle mi correo y le colaboro con la presentación, si gusta. Eso nos demoramos de pronto un poquito más. Déjame si quieres Ok. ya lo arreglo. Muchas gracias por tu ayuda, Juan David. Prometo no demorarme mucho más. No sé qué pasa. Yo creo que es GoToMeeting porque es la primera vez que me falla la presentación. Algo debe ser en la configuración del Mac. A veces no le gusta y no lo pude abrir por Safari, me tocó por Chrome. Entonces debe ser alguna falta de compatibilidad ahí o algo. Listo, ya lo retomé. Ya voy a retomar y no espicho nada más mientras haga la presentación, no prometo. Pero muchas gracias, Juan David, por la ayuda. Con todos. Listo. Entonces, como les decía, estábamos en la definición y les dije, voy a retomar un poquito la definición. Entonces, ¿por qué un ingeniero de alimentos es importante en la bioeconomía? Si volvemos a la definición y ven, yo subrayo en colores lo que me parece más importante, es que lo más importante de esta definición es tal vez que el conocimiento diferencia este modelo socioeconómico de otros y ese conocimiento que podemos aportar desde la ingeniería de alimentos. Pero más importante es que ese conocimiento es la primera vez que está en una definición de un modelo económico. Y eso pues es el gran secreto de la bioeconomía. Entonces, ¿por qué un ingeniero de alimentos es importante en la bioeconomía? Nuevamente, porque ese conocimiento que tiene el ingeniero de alimentos puede ayudar en la aparición de cadenas de valor o redes de valor, y no solo en procesos de agregación de valor, que los ingenieros también son expertos en el tema de procesos. De hecho, yo pertenezco a un grupo que se llama Productos y Procesos que tenemos en el departamento, pero es ir un poquito más allá, que no solamente es el proceso, sino las cadenas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, encadenar a un sistema productivo con un sistema turístico y de esa manera podemos generar mucho más valor y ahí podemos jugar ese papel. Y como la agricultura está en el centro de la bioeconomía y sobre todo en Colombia, es donde jugamos un papel más importante. Las cadenas, además, que cuando unimos estas cadenas de valor, debemos aprovechar las tecnologías de cascada para optimizar los procesos en múltiples productos y además generar circularidad. Y en eso nos entrenamos a nuestros ingenieros, en esa producción, en ese proceso que sea sostenible hasta el final. Idealmente, en estos casos, lo ideal es que no haya desechos. Ese es el mundo ideal. Sin embargo, pues bueno, tratamos de que por el momento no hemos llegado a esa optimización de que no haya desechos y que todos sigan la cadena, pero nos aproximamos y podemos aproximarnos bastante bien. Entonces me devuelvo a la definición. Otras cosas importantes de esta definición es que es centrado en la comunidad. La comunidad debe tener una mejor comprensión de la toma de decisiones para identificar las ventajas y desventajas emergentes entre las actividades que se hacían normalmente y las nuevas actividades. Porque cambiar el chip de un modelo en el cual yo cojo una semilla, saco un producto, idealmente inocuo, tengo que cambiarlo a una toma, por ejemplo, a un encadamiento de las cadenas productivas, etcétera, y eso hay que cambiar ese chip en las personas que están involucradas. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia ha habido en general una desconexión de cadenas dentro de regiones. No hemos tenido realmente proyectos de bioeconomía. Entonces, algunos proyectos sí muestran este encadenamiento de sistemas productivos, por ejemplo, los proyectos agroforestales en Orinoquia, proyectos como la aplicación de los principios de economía circular y bioeconomía en el sector empresarial de la RAP del eje cafetero, pero generalmente es el aprovechamiento de un recurso para un producto, es decir, cojo unas semillas y produzco algo al final. Y eso es el gran problema. Entonces, en realidad nos ha faltado, y aquí quiero insistir en eso, y cómo los ingenieros de alimentos pueden ayudar en este conocimiento. Entonces, lo que falta es el conocimiento. Ustedes vieron que la definición de bioeconomía se basa en el conocimiento.
Y lo que hemos visto es que en Colombia falta el conocimiento de fondo. Nosotros hacemos todo como si fuera una caja negra. Cogemos una semilla y al final obtenemos un producto, no sabemos qué hay en el suelo, no sabemos qué microorganismos hay, no sabemos el alimento si es el ideal o no. Lo que falta es ese conocimiento que tenemos en los ingenieros y los científicos, en particular los ingenieros de alimentos pueden aportar a la mejora en las calidades nutricionales, en la mejora en el sistema de producción y en la inocuidad del alimento. Un ejemplo que pongo acá es la metabolómica en casos de fitoindustrias, es decir, realmente hacer una disección de ese producto que estamos haciendo, que estamos produciendo para ver qué valor agregado tiene. Entonces, indudablemente tenemos que fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y promover la cooperación tecnológica, y esto es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que enseñarle también a nuestros estudiantes. Entonces, idealmente, los proyectos de bioeconomía deben ser en cascada, con un uso secuencial de recursos para propósitos diferentes y una integración de cadenas, ya que la bioeconomía debe ser circular, como les decía, minimizar la generación de residuos, idealmente sin residuos, pero si no podemos minimizarla, mantener el valor del producto, materiales y recursos el más tiempo posible en esa cadena. Debemos trabajar en esa integración o cooperación de actores locales de agricultura, industria, instituciones regionales dentro de los clústeres de bioeconomía. Y esto nos lleva a estos conceptos que tenemos en la economía circular. No es posible sin bioeconomía. La economía circular, y aquí la vemos representada, lastimosamente pues queda chiquita en esta figura. En azul está la economía circular, que es simplemente de la producción de biomasa, me devuelvo a la producción de biomasa, pero la bioeconomía le pone ese valor agregado tan importante, y ahí es donde los ingenieros de alimentos nos metemos a mejorar una simple bioeconomía que puede salir en una rentabilidad X. Los ingenieros le podemos dar una rentabilidad por otro X, y es, por ejemplo, todo lo que son procesos y en particular biotecnologías orientadas hacia un mejor producto. Estoy hablando principalmente de agricultura en un producto con valor agregado, con la producción también, porque estamos formados para eso y estamos formando a nuestros ingenieros en la formación, en la producción de bioproductos y bioenergía. Entonces, el sistema ideal es el que está en la mitad, en la parte de arriba, una bioeconomía circular que combina la economía circular con una bioeconomía para una bioeconomía circular, que es el ideal. Entonces, eso es lo que yo les decía que debemos mantener, y esa bioeconomía circular debe mantener ese producto lo más posible circulando para sacarle todo su provecho. Y es la valorización de la biomasa, y eso es lo que saben hacer nuestros ingenieros, es coger cualquier biomasa y valorizarla al extremo, en unas cadenas integradas, multipropósitos, multiproductos, mientras se sacan residuos y desperdicios que se vuelven a usar, optimizando la cadena. En Colombia, ¿qué faltaría? Todavía nos falta mucho, una cultura y guía de los conceptos de bioeconomía circular. Debe hacerse un análisis claro y transparente de los beneficios y compromisos de la bioeconomía circular, por ejemplo, los beneficios sociales, económicos, ambientales de cada paso de la cascada, e incluir más actores, consumidores, inversionistas, etcétera, y debemos entender que la bioeconomía circular es un modelo regional. Yo no puedo hacer un modelo desde Bogotá para irlo a aplicar a la zona cafetera, ni los de la zona cafetera pueden hacer un modelo para aplicarlo en Orinoquia. Cada región debe tener su modelo de bioeconomía. Y como les decía, y mi última parte de la presentación se basa en esto, es la bioeconomía es el camino para trabajar en los ODS. Entonces, no solamente trabajamos por una sociedad feliz, sino que también trabajamos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A la izquierda, ustedes ven la tradicional panel de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y a mí me gusta mucho más el esquema de la derecha, donde está la biosfera sosteniendo, que si no trabajamos por esa biosfera, no trabajamos por sostener los recursos que tenemos, no podemos construir una sociedad equilibrada y justa, y obviamente no podemos construir esta economía. Y los ingenieros de alimentos, pues
le pegan, y yo siempre lo he identificado así, le enseño a mis estudiantes, a 6 objetivos de desarrollo sostenible que quiero insistir. Y en ellos los estamos formando y en ellos podemos tener un diferencial. Y fíjense que son, ya los voy a agrandar, los 4 de la biosfera más 2 de la sociedad. Esos son estos 6. Hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y nuestros ingenieros deben estar concentrados, ¿sí? Porque es imposible concentrarse en todos, en estos 6 y en particular, bueno, me salieron 7, en estos 7 y en particular en este. Para mí es muy importante, este es para mí el ODS más importante que podemos trabajar con nuestros ingenieros de alimentos y a la vez con esto construimos un modelo de bioeconomía regional, es la producción y el consumo responsables. Algunos hechos y cifras que vienen de las Naciones Unidas, 1.300 millones de toneladas, cerca al billón y medio, al billón de dólares de la comida producida acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores. 2 conceptos importantes que voy a ver ahorita, food waste y food loss, el desperdicio y la pérdida de alimento. Y en esto tenemos que entrenar a nuestros ingenieros y ellos pueden hacer una diferencia significativa. Y en el caso de que la población mundial alcance lo que esperamos para el 2050, los 9.600 millones, necesitamos al equivalente a casi 3 planetas para dar los alimentos y los estilos de vida actuales. Y ahí también es donde la innovación de nuestros ingenieros de alimentos tiene que surgir, porque no tenemos 3 planetas, con el único planeta tenemos que producir 3 veces más. Además, la pandemia del COVID ofrece a los países esa oportunidad de reimaginarnos, de reevaluar, hacer esa reingeniería de los procesos y revertir las tendencias actuales, cambiando nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible. Y como les decía, consiste en hacer más y mejor con menos. Hoy, por ejemplo, estoy entrenando a mis ingenieros que están en tesis conmigo en utilizar el recurso hongos, que es un recurso que podemos producir con pocos recursos y además que encontramos en todas partes para producir alimentos, y con el profesor Andrés también estamos tratando de hacer bebidas, etcétera, con ese recurso que es mucho más sostenible. Y así podríamos trabajar también por la mitigación de la pobreza y la transición hasta economías verdes. En resumen, lo que comemos, y esto es clave en los ingenieros de alimentos, pone la presión sobre sus temas productivos y nos lleva hoy con las tendencias a una pérdida y a un desperdicio de comida, donde ya vimos las cantidades que se pierden anualmente. El sector de la alimentación además representa alrededor del 30% del consumo total de energía y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces díganme si no es el ODS más importante, sobre todo centrado en nuestros ingenieros, porque no solamente jugamos con una alimentación nutritiva, inocua para toda la población que tenemos, sino que al mismo tiempo trabajamos por la acción por el clima y por los recursos de la tierra. El segundo elemento en la producción y consumo responsable que no debemos olvidar, y no solamente es la producción de alimentos, sino el agua, que también tiene que ser central para nuestros ingenieros. Menos del 3% del agua del mundo es fresca. A mí me impresiona siempre este dato, solo 3%, y además 2.5% está congelado. Entonces solo tenemos un 0.5% para todas las necesidades, y además lo estamos contaminando más rápido de lo que la naturaleza lo puede reciclar. Por eso más de 1.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y tenemos escasez. Entonces tenemos un segundo factor muy importante, y yo particularmente trabajo con mis estudiantes en el tema de inocuidad, de enfermedades transmitidas por alimentos, y sabemos que en el ODS 3 de salud y bienestar tenemos que para 2030 reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y la producción de alimentos está llevando también a una contaminación en químicos, por ejemplo, que está haciendo peligrar sobre todo a los países más vulnerables, los países en desarrollo, y tenemos que hacer una reducción de riesgos para la salud mundial. Además, el COVID empeoró la situación
aquí lo ven chiquito, esto es también de las Naciones Unidas, en el cual a la izquierda ven todos los ODS. Yo les agrandé para que viéramos, por ejemplo, el de hambre cero y, por ejemplo, COVID-19, cómo ha afectado a cada uno de los ODS, en particular hambre cero, con la distribución. Y aquí en esta gráfica, que no ven muy bien porque no la pude poner en presentación completa, la voy a agrandar, le hicieron una encuesta a agricultores de todos estos departamentos en Colombia. Les dijeron la pandemia qué fue lo que más les afectó en su producción de alimentos. Y fíjense los dos factores que fueron más representados. El aumento en el precio de los agroinsumos. Tenemos que salir con una producción de agroinsumos, de bioinsumos, sobre todo en Colombia, porque las importaciones nos están matando, y la escasez para la producción. Y esto se está viendo ahorita, estamos realmente sintiendo el problema de los contenedores retenidos en los puertos del mundo y no están llegando los insumos. Entonces, como ingenieros, tenemos que entender la necesidad de salir a estas dos necesidades. Entonces, en conclusión, ¿por qué un ingeniero de alimentos es importante en la bioeconomía? Porque en pocas palabras es la formación que le damos a los ingenieros de alimentos es la bioeconomía. O sea, es la ciencia y tecnología para la producción de bienes y servicios usando sosteniblemente nuestra biodiversidad. Y en eso es que los estamos entrenando, en producir estos alimentos funcionales, estos alimentos inocuos para tener una mejor salud a futuro. Además, trabajamos con los ODS. ¿Y por qué un ingeniero de alimentos está ligado con los ODS? Asegurando una producción y consumo responsables, asegurando temas de agua limpia, asegurando inocuidad de alimentos, evitar enfermedades transmitidas por alimentos y diseñando. Efectivamente. Podrían hacer la sesión de preguntas o por el chat o también por medio o usando el micrófono. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, profesor Davis. Gracias. Profesora Silvia, muchas gracias por su presentación, muy interesante y efectivamente para nosotros es fundamental el tema de la bioeconomía como ingenieros de alimentos. Me llamó mucho la atención lo primero que dijo en cuanto a lo que hace falta, el tema del conocimiento de fondo, que sin dudas hace mucha falta en Colombia. Pero la pregunta mía sería, ¿cómo considera usted desde su perspectiva que realmente podamos llegar a ese conocimiento de fondo? ¿Cuáles serían los elementos indispensables para que algún día podamos alcanzarlo como lo han logrado algunos pocos países? Bueno, ahí, profesor, muchas gracias por la pregunta y ahí como dicen, me pica la lengua porque lo que yo siempre he dicho, o sea, la inversión en ciencia y tecnología. Este país tiene que algún día tomar esa decisión política, debe de verdad invertir en ciencia y tecnología. Ayer salió la noticia, nuevamente le bajan el presupuesto a MinCiencias. Y yo creo que ya es hora de decir, dejen de tomarnos del pelo, y de verdad hay que apostarle a esto, si no, no vamos a ir a ningún lado. O sea, si no invertimos en conocimiento, ningún país ha progresado trayendo la ciencia y la tecnología de base, ninguno. Y los países que realmente han surgido, como Corea del Sur, que siempre lo tomamos de ejemplo, fue porque decidió invertir fuertemente en temas de ciencia y tecnología. Entonces yo creo que es ese, profesor, que si no, por ejemplo, la bioeconomía es basada en lo que tenemos, es nuestro recurso natural y cultural. El recurso natural, le voy a dar un ejemplo del área mía. En el mundo se conocen 400.000 especies de hongos. Dicen que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Apenas en el registro de especies de hongos en Colombia hay 7.900. Con eso le digo todo. No conocemos lo que tenemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque nadie va a invertir en nuestro conocimiento. Tenemos que ser nosotros en conocer lo que tenemos. Entonces yo creo que una inversión decidida en ciencia y tecnología es lo único que nos va a salvar.
Gracias, profesora Silvia. Doctora Silvia, buenas tardes. Luis Alberto González de ACOFE, un gusto conocerla y saludarla. Con lo que está pasando con el grupo Nutresa, creo que es muy interesante, pues, al margen de la connotación económica, que pues, sin duda, pues, darse uno cuenta que paró el país económico una sola propuesta. A lo que voy es la importancia del sector de los alimentos. O sea, ¿cómo logramos, o sea, y es una pregunta difícil, que el país comprenda que el sector alimentos y incluir la ingeniería industrial es un sector prioritario para el país? Menciono lo de Nutresa porque es un ejemplo para uno darse cuenta del cimbronazo que representa el país, que está poniendo pues a discutir a dos grupos económicos pues muy poderosos. Y cuando uno escuchaba, esta mañana escuchaba los números, pues obviamente únicamente con información de noticias, lo que hay detrás de eso, las multinacionales a nivel Europa, a nivel Asia, muestra que pues no es un tema para nada menor. Entonces, por lo cual el país, pues al margen de este negocio, o sea, es un ejemplo, debe considerar cómo logramos priorizar algo en el país, mejor dicho, usted que tiene la experiencia amplia desde la universidad y de su experiencia profesional. Un gusto de verdad, profesor Luis Alberto. Pues mire, yo creo que nuevamente es un tema de decisión política. Yo creo que aquí tenemos que, como ingenieros y científicos, eh, muy exigirle a los candidatos presidenciales, por ejemplo, que nos muestren su agenda de eso. Nunca nos muestran una agenda en ciencia, tecnología, en alimentos menos. Y yo creo que tenemos que exigir como gremios y como universidades ese tema. Mire que el ejemplo de Nutresa a mí me parece maravilloso. Además me acaban de llamar al consejo asesor de Vidarium. Yo creo que las empresas en Colombia desesperadas también, porque pues tratan de buscar opciones y no hay inversión decidida, están sacando por fin sus, eh, ¿cómo se llama? Sus unidades de investigación y desarrollo. Y yo creo que ahí Vidarium debería ser ese aliado para mostrar que los alimentos son simplemente el desayuno, almuerzo y comida, como digamos, por cumplir y por satisfacer un hambre, sino que nos van a asegurar la salud del futuro y la salud de cada día. Y el tema, por ejemplo, las líneas de investigación de Vidarium son muy bonitas. Es un envejecimiento sano, es el cáncer, no me acuerdo la tercera línea, pero son tres líneas que usted dice, mezclo alimento y mezclo salud. Entonces yo creo que ahí también está una clave, ¿no? Porque a salud sí le paran bolas de vez en cuando, aunque también es un sector que no financia muy bien. Yo creo que ahí las asociaciones entre sectores nos van a dar también una posible solución para que nos paren bolas sobre el tema de alimentos. Sí, definitivamente, muchas gracias. Es darle la prioridad o la importancia que se merece. Obviamente, parte necesariamente de esa voluntad política que añoramos en muchísimos, muchísimos temas. Si este foro fuera de educación, quizás estaríamos hablando eh, de forma equivalente, pero ojalá pues eso llegue. Y pues lo que usted menciona es muy importante, el tema de asociatividad. Yo creo que cobra un valor aquí pues importante, porque es la voz no de dos personas, sino pues de un grupo de interés importante, pues en este caso para el país. Muchísimas gracias. No sé si haya de parte pues, de alguno de los participantes alguna otra pregunta, algún otro comentario, aporte. Pues si le parece, ingeniero Andrés y doctora Silvia, pues digamos, podemos dar cierre formal. No sé si el ingeniero Andrés quiera comentar algo antes de dar las palabras de clausura, agradeciéndole a la doctora Silvia. No, pues nuevamente, ingeniero Luis, agradeciéndole a la profesora Silvia Restrepo. Creo que fue una buena oportunidad para darnos el contexto del ingeniero de la ingeniería de alimentos en un área tan importante y tan estratégica para el país, que es el área de biotecnología y bioeconomía. Y saber que la ingeniería de alimentos tiene ese rol tan importante que, de cierta manera, pues creo que nos llama la atención de
toda la gama de oportunidades que tenemos, no solamente desde el punto de vista del sector productivo convencional, sino también de unas nuevas oportunidades en lo que, por ejemplo, ella muy bien mencionaba, conocer lo que tenemos adentro, la palabra metabolómica, saber finalmente todo lo que hay en cada una de esas plantas o cada uno de esos alimentos que tenemos y que sea diferenciador con respecto al mercado. Y creo que ahí en ese punto, o el ingeniero, si no es uno de los que un rol más importante, puede potenciar la bioeconomía a nivel país. Apenas estamos empezando. Mi punto de vista es que sí, el haber elegido este foco o ser uno de los focos en Colombia es una decisión importante y es una muy buena decisión, y creo que fortaleciendo esta en conjunto con la parte de sostenibilidad y circularidad va a ser, si no una de las bases, la base de la economía colombiana en el futuro. Un poco también abogando a dejar de depender a nivel económico de los combustibles fósiles, que es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Silvia, en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, de este capítulo de Ingeniería de Alimentos, queremos agradecerle su deferencia. Hoy que, además de su maravillosa disertación, estamos en el cierre de los 16 conversatorios con los 16 programas de Ingeniería de Alimentos de todo el país. Para COFI es un hito que en una actividad el 100% de los programas hayan participado en este ejercicio. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en varios, fue muy agradable escuchar experiencias desde empresas multinacionales que seguramente muchos, si aquí hay estudiantes o siempre dicen, yo quiero estar en esa organización, y pues seguramente escucharon cosas interesantes, pero también escuchamos pequeños emprendimientos, pequeñas iniciativas que sin duda tienen un valor impresionante de cómo logran desarrollar temas de mucho interés de desarrollo regional. Hemos tenido con Ingeniería de Alimentos un año muy especial en el cual tuvimos jornada con el Ministerio de Salud, trabajamos igualmente con INVIMA, entregamos una publicación sobre la parte curricular, y sin duda este aporte desde esa mirada del sector productivo, y como les menciono, con esa mirada amplia que hoy cierra con broche de oro, con esta mirada más allá de mirar el sector productivo más allá de la producción como tal, sino como desarrollo y como ciencia, tecnología e innovación, sin duda pues reflejan que están todas las oportunidades y que los estudiantes y ustedes como profesores y directivos académicos generan un compromiso impresionante, porque esto no es únicamente, obviamente es por un desarrollo personal, pero sin duda por un desarrollo de país, y sin duda, pues, como menciona muy bien la doctora Silvia, somos un país rico en muchos temas, pero que nos portamos como pobres. Entonces eso es una cosa que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos lo que cualquier país del mundo desarrollado quisiera tener, y aquí infortunadamente como que no lo hemos aprendido todavía a explorar. Entonces, para eso muchísimas gracias, doctora Silvia. No sé si quiere comentar algo para el cierre, y darle la palabra al ingeniero Davis, que para ya el cierre formal de estos 16 conversatorios. Wow, llegué al final y eso me honra mucho que esté en el final. No, yo creo que es eso. Yo creo que no olvidar que todos tenemos una voz y un papel, porque pues después nos quejamos que no hay financiación a la ciencia, pero entre más voces y más argumentos demos para que esto cambie, pues algún día yo creo y tengo la esperanza que llegará al cambio. Muchísimas gracias. Ingeniero Davis, señor coordinador. Sí, señor. Cordial saludo. Bueno, primero agradecer a la doctora Silvia por su presentación y también pedirle disculpas por el inicio. Quizás lo que sucedió fue la causa o la consecuencia del cambio de horario. Normalmente este conversatorio lo desarrollamos a las 4 de la tarde, y quizás pues la gente venida acostumbrada a ese horario, y bueno, de pronto al principio hubo poca gente, pero ya estamos con 28, 30 personas asistiendo, lo cual es el promedio que hemos venido manejando. Agradecerle nuevamente a la Universidad de los Andes, al ingeniero Andrés, especialmente por su apoyo con esta presentación. Como lo decía el ingeniero Luis Alberto, realmente ha sido un reto para nosotros todo este año en medio de la virtualidad, con sus ventajas y sus desventajas.
quisimos hacer algo distinto, algo diferente este año y creo que lo logramos. Logramos que el 100% de los programas de ingeniería de alimentos tuviesen un espacio a través de sus invitados en medio de la discusión, del análisis y la argumentación de cuál es realmente el papel de esta profesión, esta bella profesión, en el desarrollo del país, tal y como usted lo acaba de expresar en su presentación. La bioeconomía realmente es donde debemos estar vinculados, directamente vinculados. Agradecerle oficialmente a COFI, en especial al ingeniero Luis Alberto, al ingeniero Simón, al ingeniero Juan David, por su gran apoyo durante todas estas sesiones, soportarnos a nosotros, nuestra intensidad, canzonería también, y bueno, esperemos que solo sea el comienzo de otros muchos conversatorios donde inclusive logremos vincular a otras profesiones e interactuar, porque ya lo decía la ingeniera, la doctora Silvia, esto es un trabajo en equipo, no necesariamente tienen que ser solo ingenieros de alimentos, pero también podríamos empezar a analizar cómo desempeñarnos en compañía de otros profesionales de igual nivel para lograr solucionar problemas reales en la industria. Entonces, ingeniero Luis Alberto, agradecerle de todo corazón por este espacio, por todo su apoyo incondicional y invitarlos a todos a que el otro año nuevamente abramos nuevos campos, nuevas mentalidades. Muchas gracias. Todos, muchísimas gracias y un gran aplauso a la distancia a todos. Espero que nos volvamos a reencontrar, pero ya no nos importa si ya es presencial o no presencial, pero sí volvernos a reencontrar, que eso sí no, la pandemia sí no nos quitó el hecho de poder compartir. Afortunadamente, ¿verdad? Hemos seguido compartiendo de la mejor manera posible y creo yo que la pandemia, digamos, al margen de la tragedia que fue para muchas personas, sí permitió que el grupo de ingeniería de alimentos estuviera cohesionado como nunca este año 2021. A todos los directores, muchísimas gracias, a los profesores, a los estudiantes, a todo este grupo que hizo posible este gran ejercicio y que a futuro redundará sin duda en el crecimiento de la profesión. Para COFI, soy el ejemplo a mostrar.